Octavio Paz. Octavio Paz es un autor que a través de su libro El laberinto de la soledad me ha hecho cambiar totalmente la forma de cómo veo a los mexicanos, a mi patria, de cómo me identifico yo y cómo he estado constantemente en una búsqueda de la identidad y no he tenido esa esencia, no he sabido cómo soy en realidad y qué significa ser mexicano. Habla del mexicano como un ser que se oculta en máscaras, es decir, él explica mucho cómo el mexicano se pone la máscara de la hombría, de cómo él nunca va a rajarse, nunca va a evitar, y nunca va a dar evasiva, siempre va a querer, aunque se esté muriendo de miedo, dar a entender que no tiene miedo y que él es valiente. Ya conocimos un poco acerca de qué opina Octavio Paz acerca de los mexicanos cuando se sienten solos y su necesidad para irse a festejar, para irse a celebrar y a sentirse que quieren salir de su zona de confort, salirse de su vida cotidiana. Pero a continuación les voy a hablar de cómo Octavio Paz en el capítulo 4, Los hijos de la Malinche, haciendo referencia a los hijos de la chingada, que quería decir los hijos de la violada, debido a un acontecimiento histórico en el de que la Malinche fue violada, y por eso los mexicanos usan estos vocabularios como la rajada, la chingada, la violada, haciendo referencia a que tu madre fue la que se abrió de piernas para ser penetrada por los españoles. Bueno, en este capítulo Octavio Paz inicia con algo que no me esperaba. Inicia criticando el capitalismo. Octavio Paz dice cómo el mexicano no se atreve a ser el mismo. Cómo dice que el mexicano en situaciones de estrés tiende a embriagarse para apartarse de la realidad. Eso es algo que toca en este capítulo y que tiene mucho que ver con su crítica al capitalismo y cómo el mexicano tiende mucho a sentirse menos, sentirse inferior. La idiosincrasia de una población, de un pueblo, una nación que ha sido golpeada por los españoles, por los franceses, por todo tipo de naciones. Entonces, eso es lo que me da a entender en este capítulo. En el capítulo 5, Conquista y Colonia, empieza hablando de cómo los españoles, al llegar a Mesoamérica, ya estaba perfectamente constituida, y lo que les llamó la atención fue de este pensamiento, de esta religión y de estas construcciones que tenían simplemente para adorar a sus dioses, y eso le llamó la atención a los españoles. Por lo tanto, dice que no les fue difícil para nada evangelizarlos, ya que ya tenían esta idea. Entonces llegaron los españoles y construyeron sobre las ruinas para empezar a evangelizar. Capítulo 6, de la independencia a la revolución. En este capítulo nos habla un poco más acerca de la revolución. Vas a entender que no simplemente hubo una revolución, hubieron otras revoluciones. La revolución que fueron muchas revoluciones sobre una, como la revolución industria agraria, la ferroviaria y el cambio en el poder. Nos da a entender cómo la minería, los ferrocarriles y todo lo demás sí ayudaron a México, pero también nos ausentamos de la otra cara de la moneda, de la otra parte, que es que el dinero, la inversión, era parte extranjera. Por lo tanto, todo el dinero se iba a países extranjeros y eso no nos convenía. Entonces, las distintas revoluciones pues no nos ayudaron del todo. Estuvimos siendo otra vez abusados, es lo que entiendo, por los extranjeros. Cuando Paz me habla en este capítulo, entiendo que se refiere a que en esta época de México se necesitaba que los intelectuales levanten al país, ya que se estaba viviendo en una situación de cambio, una situación de dificultad, donde estaban surgiendo bastantes autores, bastantes exponentes. Acompáñenme a ver una cita bastante importante para que entiendan mucho mejor este capítulo y lo pueda concluir. Exceptuando la revolución, hemos vivido nuestra historia como un episodio de la del mundo entero. Nuestras ideas, asimismo, nunca han sido nuestras del todo, sino herencia o conquista de las engendradas por Europa.
Pero a partir de la revolución, México y el mundo viven al día, con un futuro por inventar. Octavio Paz nos dice él dice que donde el amor realmente es puro es en la adolescencia, ya que ya cuando eres grande el amor solo es tener hijos. Y ya pues sabemos un poco que Octavio Paz es un autor machista que denigra un poco a la mujer y que dice que la mujer debe de estar en su casa cocinando y no debe de salir y conocer a otras personas. Ya eso es opinión de cada quien. Octavio Paz me cambió bastante mi forma de pensar acerca de la mexicanidad, ya que él denomina a los mexicanos con base a todos estos capítulos, capítulos a lo que he mencionado, que se sienten solos, que tienen máscaras, que adoptan, como los pachucos, otras culturas y modifican, que son machistas, que tal, que tal, que tal, que me han puesto a pensar y me han hecho decir cómo soy en realidad, qué es ser mexicano, cómo está mi cultura, mi relación hacia otras personas, porque yo nunca me había puesto a pensar eso. Yo pensaba, pues bueno, soy mexicano, y que me sentía como en la onda en la que estaba, cómo socializaba en la sociedad. Pero ahora me pongo a pensar toda nuestra historia, toda la civilización, cómo han crecido, cómo vamos evolucionando. Y me pongo a pensar, wow, bastantes cosas tuve que haber pensado antes porque pues es lo que somos, mexicanos. Aunque vengamos de familias españoles, realmente somos mexicanos y es como hemos crecido. Me ha puesto a pensar bastante y cambió mi forma de ver la mexicanidad.